Has sentido el aguijón de la indiferencia. Alguien ha decidido retirar su atención y tú, en tu debilidad momentánea, te sientes como un fantasma a la deriva. Pero detente. El estoicismo no es una filosofía de consuelo, es una arquitectura de soberanía. La primera lección del mando es la dicotomía del control. Epicteto fue claro, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La voluntad de otra persona, sus silencios y sus alejamientos están fuera de tu jurisdicción. Intentar descifrar el porqué del silencio ajeno es una invasión inútil a un territorio que no te pertenece. El silencio no es un vacío que debes llenar con suposiciones, es un hecho de la naturaleza. Si un río cambia su curso, no le suplicas que vuelva, ajustas tu navegación. Cuando alguien se distancia, el universo te está entregando un diagnóstico sobre tu nivel de dependencia. Si su ausencia te desmorona, tu imperio no estaba construido sobre piedra, sino sobre el favor ajeno. El soberano no ve la distancia como un desprecio, sino como una redistribución del tiempo. En lugar de gastar tu energía psíquica en el teatro de la mente tratando de entender a los demás, redirígela hacia el único lugar donde tienes mando absoluto, tu juicio, proairesis. El silencio de los demás es el espacio sagrado donde tu voz interna debe ganar volumen. Si no puedes estar en paz cuando el mundo calla, entonces tu paz es un rehén, no una conquista. La mayoría de los hombres viven en un estado de servidumbre invisible. No llevan cadenas de hierro, sino grilletes de validación. Cuando alguien que consideran importante retira su atención, la estructura de su mundo se tambalea. Sienten que su valor se drena por una herida abierta que solo el otro puede cerrar. Pero tú, como aspirante a soberano de tu propia mente, debes comprender que este es el síntoma de una ciudadela sin murallas. El estoicismo no es una doctrina de aguantar el dolor, es la ciencia de la autarquía, el estado de ser suficiente para uno mismo. Si el silencio de una persona tiene el poder de desmoronarte, entonces no eres el dueño de tu imperio, eres apenas un inquilino de los caprichos ajenos. La primera ley del mando es que tu valor no es una propiedad pública sujeta a votación. Marco Aurelio, en la soledad de su tienda de campaña en el frente germano, se recordaba a sí mismo: ¿acaso el esmeralda pierde su valor porque nadie lo elogie? ¿Pierde su belleza el oro si nadie habla de él? Tu carácter es ese lingote de oro. La indiferencia del mundo no tiene la capacidad alquímica de transmutar tu valor en basura. El problema no es el silencio de la otra persona. El problema es el juicio que tú haces sobre ese silencio. Tú has decidido que su ausencia es un veredicto de tu insuficiencia. Has tomado un evento externo y lo has convertido en un puñal contra tu propia integridad. El soberano, en cambio, observa la distancia con la frialdad de un geógrafo. Es simplemente una alteración en el terreno. Si alguien se aleja, la realidad te está devolviendo a tu jurisdicción original. Te está quitando una distracción para que vuelvas a mirar el único territorio donde tu palabra es ley, tu propio juicio racional. La búsqueda de explicaciones es la forma más patética de mendicidad espiritual. Cuando alguien te ignora y tú corres detrás de ellos exigiendo saber el porqué, estás entregando tu cetro y poniéndote de rodillas. Estás diciendo: mi paz depende de tu permiso. El invicto no pide permiso para estar en paz. Entiende que cada individuo es una unidad independiente movida por sus propios impulsos, miedos y confusiones. Si alguien decide que no tienes lugar en su vida en este momento, acéptalo como aceptas que el sol se pone o que la lluvia cae. No es un ataque personal, es una función de su naturaleza. Tu trabajo no es convencer a los ciegos de que vean tu luz. Tu trabajo es arder con tanta intensidad que la oscuridad de los demás sea irrelevante para tu camino. La autarquía es la libertad definitiva, es la capacidad de estar en una habitación vacía y sentir que no te falta nada, porque llevas el universo entero dentro de tu disciplina. Integrar este arquetipo de mando requiere que mates al niño necesitado que sobrevive en tu psique. Ese fragmento de ti que todavía busca la mirada de aprobación de los padres en cada persona que conoce. La distancia de los demás es el entrenamiento perfecto para la individuación. Jung explicaba que para llegar al self, uno debe despojarse de las máscaras sociales, la persona. El distanciamiento de los demás te obliga a quitarte la máscara. Ya no tienes a quien complacer, ya no tienes un espejo externo donde proyectar una imagen falsa.
Te quedas solo con tu sombra y con tu potencial. Es en este vacío donde se construye la verdadera ciudadela. No es una fortaleza de odio o resentimiento, el odio es solo otra forma de dependencia, sino una fortaleza de indiferencia racional. Amas a los demás, pero no los necesitas para confirmar que existes. Cuando sientas el vacío de la soledad o el aguijón de ser ignorado, entra en tu ciudadela y cierra las puertas del juicio. Audita tus virtudes. ¿Sigues siendo justo? ¿Sigues siendo valiente? ¿Sigues siendo templado? Si la respuesta es sí, entonces no has perdido nada. Lo que se fue era un accesorio, un indiferente preferido en términos de Epicteto. El error de la masa dócil es confundir el accesorio con la esencia. Tu esencia es tu voluntad, proairesis. Esa voluntad es inexpugnable. Nadie puede ignorar tu virtud si tú decides ejercerla. Al recuperar tu centro, dejas de ser un satélite orbitando planetas errantes y te conviertes en el sol de tu propio sistema. La gente se aleja porque la luz de un soberano a veces quema a los que prefieren vivir en la penumbra de sus propias excusas. Deja que se vayan. Tu imperio no se construye con el número de tus seguidores, sino con la calidad de tu propia presencia. Finalmente, entiende que el respeto no es algo que se suplica, es algo que se emana. Y solo emana de aquel que es capaz de sostenerse a sí mismo cuando el mundo calla. Si alguien te ignora y tú te mantienes firme, trabajando en tu propósito, cultivando tu mente y fortaleciendo tu cuerpo, estás enviando un mensaje al inconsciente colectivo: yo soy el origen de mi propio valor. Esta es la base de todo mando real. El hombre que se desespera ante la ausencia ajena es un hombre que todavía no ha descubierto el tesoro que guarda en su interior. La soledad no es un castigo, es el privilegio de los fuertes. Es el laboratorio donde se destila la sabiduría. No busques llenar el silencio con ruido o con personas vacías. Habita el silencio hasta que se convierta en tu aliado. El soberano camina solo no porque nadie lo quiera seguir, sino porque su paso es demasiado firme para aquellos que aún no han aprendido a caminar por su cuenta. Escribe, ciudadela, en los comentarios si hoy decides cerrar las brechas de tu mente y recuperar tu autarquía. Mantente invicto. El mayor obstáculo para tu soberanía no es el silencio de los demás, sino tu rebelión interna contra la realidad. En la filosofía estoica, existe un concepto que separa a los hombres dóciles de los soberanos: el amor fati, el amor al destino. La mayoría de las personas pasan su vida quejándose de lo que debería ser en lugar de dominar lo que es. Cuando alguien se distancia de ti, tu mente dócil grita que es una injusticia, que no debería estar pasando, que la trama de tu vida está rota. Pero el soberano entiende que la trama es perfecta. El destino no es algo que te sucede, es el material que el logos te entrega para que esculpas tu carácter. Si la vida ha decidido que hoy esa persona no debe estar en tu radar, tu deber no es lamentarlo, sino abrazar ese vacío con la misma gratitud con la que abrazas una victoria. La resistencia a la realidad es la fuente de toda miseria. La aceptación heroica es el inicio del poder absoluto. Friedrich Nietzsche, rescatando la sabiduría de los antiguos, decía que el amor fati es la fórmula de la grandeza humana: no querer que nada sea distinto, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Aplicado a tu ciudadela, esto significa que cuando alguien te ignora, no estás ante una pérdida, sino ante una redirección estratégica. El universo, en su inteligencia infinita, ha movido las piezas del tablero para que dejes de mirar hacia afuera y empieces a mirar hacia adentro. Querer que alguien actúe de forma distinta a su naturaleza es tan irracional como pedirle a una piedra que vuele. Si esa persona ha elegido el silencio, esa es su verdad en este momento. Tu grandeza no reside en cambiar esa verdad, sino en amarla como parte del diseño de tu propia evolución. El invicto no pierde el tiempo preguntándose ¿por qué a mí? Se pregunta ¿para qué me sirve esto? Y la respuesta siempre es: para fortalecer mi independencia. Para integrar este arquetipo de mando, debes aplicar la técnica de la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Debes entender que todas tus relaciones, tus posesiones y tu estatus son préstamos de la naturaleza. Nada te pertenece. Tus amigos,
tus socios y tus seres queridos son depósitos que el Logos puede retirar sin previo aviso. El hombre dócil cree que es dueño de las personas. Cuando se van, siente que le han robado una parte de sí mismo. El soberano, en cambio, vive con la conciencia de que cada interacción es un regalo temporal. Si alguien se aleja, el soberano no dice he perdido a un amigo, sino he devuelto lo que se me había prestado. Esta perspectiva elimina de raíz el miedo y el resentimiento. No puedes ser herido por la ausencia de alguien si nunca permitiste que su presencia fuera la base de tu estabilidad. El amor fati te convierte en un alquimista. Tomas el plomo de la indiferencia ajena y lo transmutas en el oro de la libertad interior. El victimismo es el veneno que destruye el imperio de la mente. Cada vez que culpas a otro por tu tristeza, estás entregando tu libertad en bandeja de plata. El dócil se siente abandonado, el soberano se siente liberado de una distracción. Al amar tu destino, dejas de ser un náufrago esperando una señal en el horizonte y te conviertes en el océano mismo, que permanece inalterable sin importar qué barcos decidan navegar en sus aguas o cuáles decidan marcharse. Esta es la verdadera eutimia, la tranquilidad del alma que nace de saber que estás en el camino correcto, independientemente de quien te acompañe. La soledad que sigue a un distanciamiento no es un desierto, es el laboratorio donde el fuego del destino purifica tus intenciones. Si no eres capaz de amar el silencio que los demás te imponen, es porque todavía no has aprendido a amar tu propia compañía. La integración del amor fati requiere que dejes de ser un juez de la realidad y te conviertas en un arquitecto de la misma. En lugar de gastar energía psíquica en reproches silenciosos, invierte ese capital en tu propio desarrollo. Si el destino ha despejado tu agenda al quitarte a una persona que no valoraba tu tiempo, usa ese tiempo para alcanzar la apoteosis. Entrena tu cuerpo, afila tu intelecto, expande tu negocio y cultiva tu espíritu. El mejor vengador estoico no es el que devuelve el golpe o la indiferencia, sino el que se vuelve tan inmenso y tan realizado que la opinión de los demás se vuelve un susurro insignificante en medio de una tormenta de éxitos. Tu destino no es complacer a los demás, sino cumplir con la excelencia, arete, de tu propia función. Al amar lo que sucede, te alineas con la fuerza más poderosa del cosmos, la voluntad del Logos. Finalmente, recuerda que el tiempo es el recurso más valioso de tu imperio y el único que nunca podrás recuperar. Llorar por alguien que te ignora es quemar oro para calentar a quien ya se ha ido de tu casa. El amor fati te devuelve el mando del presente. No hay nada más sagrado que este momento, y en este momento, tienes la oportunidad de ser invulnerable. El destino te ha dado el silencio para que escuches tu propia voz de mando. No amargues tu existencia con el eco de un pasado que ya no te pertenece. El rey no mira hacia atrás para ver quién lo sigue, mira hacia adelante para ver qué nuevas tierras debe conquistar. Has sido devuelto a ti mismo. Ámalo. Celébralo. Conviértete en el destino que otros desearían tener la fuerza de soportar. Escribe, Amor Fati, en los comentarios si hoy decides abrazar tu realidad y convertir cada obstáculo en combustible para tu imperio. Mantente invicto. El apego es la cadena invisible que une al hombre con su propio sufrimiento. En la arquitectura de la ciudadela, las relaciones deben ser como una túnica. Te cubren, te dan calor y te sirven, pero si alguien tira de ella, debes estar listo para dejarla ir sin que tu piel se desgarre. El cuarto arquetipo del mando es la templanza, la virtud de la moderación que te enseña que nada es tan vital como para comprometer tu paz. El hombre dócil confunde el amor con la posesión y el interés con la necesidad. Por eso, cuando alguien se distancia, su primer impulso es asfixiar, perseguir y exigir. Pero el soberano sabe que el aire es el oxígeno de la libertad. Dar espacio no es un acto de debilidad ni una táctica de manipulación, es el reconocimiento de que cada alma tiene su propio viaje y que tú no eres el carcelero de nadie. La urgencia por arreglar un silencio o por obtener una explicación inmediata es un síntoma de falta de control sobre los impulsos primarios. Es el ego herido tratando de recuperar su zona de confort. Sin embargo, en el imperium de la mente, la urgencia es el lenguaje de los esclavos. El soberano practica la pausa estoica.
Si alguien decide alejarse, la respuesta más poderosa es el respeto absoluto por esa decisión. Al retirarte con la dignidad de un emperador que sabe que su valor no disminuye por la ausencia de un invitado, demuestras una autarquía que resulta magnética. El espacio es el laboratorio donde se prueba la calidad de un vínculo. Si el aire lo apaga, es que era una llama débil. Si el aire lo aviva, es que era un fuego real. En cualquier caso, tú permaneces inalterado. No hay nada más repulsivo para la excelencia que la mendicidad de atención. Carl Jung advertía que aquello a lo que te resistes, persiste, pero lo que aceptas, te transforma. Si te resistes al distanciamiento ajeno mediante la persecución o el reproche, solo lograrás que esa persona se convierta en una obsesión que devora tu energía creativa. Al aplicar la templanza, dejas de proyectar tus necesidades en los demás. Entiendes que el otro es un individuo con sus propias tormentas y silencios que nada tienen que ver contigo. Al soltar la necesidad de control, recuperas el mando sobre tu propia vida. El arte de dar espacio es, en esencia, el arte de cuidarte a ti mismo. Significa que tu felicidad tiene cimientos tan profundos que no se ven afectados por el flujo y reflujo de las mareas sociales. Te vuelves como una roca en el mar. Las olas pueden rodearte, cubrirte o retirarse, pero la roca sigue siendo la roca. Este capítulo exige que audites tus vínculos desde la indiferencia racional. No se trata de volverse frío o insensible, sino de amar con las manos abiertas. Los antiguos estoicos llamaban a esto apatheia, un estado de libertad frente a las pasiones perturbadoras. Si amas a alguien, desea su bien, y si su bien implica estar lejos de ti, un soberano no interpone su ego en ese camino. La templanza te permite observar el alejamiento no como un vacío, sino como una redistribución de la energía. Ese espacio que antes ocupaba la otra persona ahora es territorio libre para tu propio crecimiento. No lo llenes con ruido, con distracciones baratas o con nuevas dependencias. Habita ese espacio. Aprende a disfrutar de la soberanía del aire. El hombre que sabe estar solo sin sentirse incompleto es el único que está realmente preparado para mandar. La lección práctica de este nivel es el retiro estratégico. Si sientes que estás siendo ignorado, no luches contra la corriente. Rema hacia tu propia orilla. Dedica esa energía que antes gastabas en el otro a fortalecer los muros de tu ciudadela. Entrena tu cuerpo, profundiza en tus estudios, expande tu imperio económico. El respeto no se suplica, se emana como consecuencia de una vida vivida con propósito y moderación. Cuando dejas de ser un satélite orbitando la vida de otros, te conviertes en un centro de gravedad propio. Paradójicamente, es cuando dejas de necesitar la presencia ajena cuando te vuelves más valioso para los demás. Pero para entonces, ya habrás descubierto que la mejor compañía es aquella que cultivas en tu propio interior bajo el mando de la razón. Finalmente, recuerda que cada vez que intentas forzar una puerta que alguien ha cerrado, te estás humillando ante el logos. El soberano no golpea puertas cerradas, construye palacios tan magníficos que las puertas correctas se abren por sí solas. La templanza es tu escudo contra la ansiedad del abandono. Si alguien se va, bendícelos con tu indiferencia y sigue adelante. Tu imperio es vasto y el tiempo es corto. No malgastes ni un segundo de tu preciosa existencia tratando de convencer a alguien de tu valor. El que tiene ojos para ver, verá, el que no, que siga su camino. Tú mantente en tu eje, firme, moderado y libre. La verdadera victoria sobre el silencio ajeno es que éste deje de ser un tema en tu mente. Escribe, templanza, en los comentarios si hoy decides soltar el control y reclamar la soberanía de tu propio espacio. Mantente invicto. La desesperación es el ruido que impide escuchar la voz de la razón. Es una vibración errática que fractura los cimientos de tu ciudadela y te deja expuesto ante la voluntad ajena. Cuando alguien se distancia, el hombre dócil entra en un estado de agitación febril, su pulso se acelera, sus pensamientos se vuelven circulares y su dignidad se disuelve en una búsqueda frenética de respuestas. Pero el soberano practica la ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Ante la crisis de una ausencia o el aguijón de ser ignorado, el invicto no reacciona, se repliega hacia su centro. No lo hace por miedo, sino para reorganizar sus fuerzas. Entiende que la desesperación es la prueba de que todavía no es su mejor amigo y de que ha puesto su paz en manos de un rehén externo.
La verdadera soberanía comienza cuando el silencio del mundo ya no puede perturbar el orden de tu mente. Jung identificaba estos momentos de crisis como el encuentro con la sombra de la carencia. Ese niño herido que teme al abandono toma el mando y empieza a sugerir acciones impulsivas, mandar un mensaje desesperado, suplicar una explicación o buscar señales en las cenizas de una relación que ya se enfrió. El soberano observa estos impulsos con la frialdad de un cirujano. Sabe que actuar desde la carencia solo genera más vacío. La ataraxia te enseña que el dolor que sientes no proviene del alejamiento del otro, sino de tu propio juicio de que ese alejamiento es malo o insoportable. Para el estoico, la distancia es un indiferente. Tu carácter sigue siendo el mismo, tus virtudes siguen siendo las mismas. Si nada de lo que realmente importa ha sido tocado, ¿por qué permites que tu mente arda en el caos? El fin de la desesperación llega cuando comprendes que ya posees todo lo necesario para ser feliz dentro de tu propia jurisdicción. La técnica de mando en este nivel es la pausa estoica. Entre el estímulo, el silencio del otro, y tu respuesta, existe un espacio donde reside tu libertad. El hombre dócil cierra ese espacio de inmediato con una reacción emocional, el soberano lo expande. Usa este tiempo para auditar su imperio. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente temo? Casi siempre es el miedo a estar a solas con uno mismo sin el ruido de la validación externa. La soledad es el laboratorio donde se destila el carácter. Si te sientes desesperado, es porque todavía no has construido una vida interior lo suficientemente rica como para que la ausencia de alguien sea apenas un detalle en el paisaje. La ataraxia no es frialdad, es la madurez de saber que tu valor no fluctúa según el interés ajeno. Es la calma del que sabe que, pase lo que pase, él siempre se tendrá a sí mismo. En el imperium de la mente, la desesperación se combate con propósito. El vacío que deja el que se aleja no es un agujero negro que debe llenarse con ruegos, es un espacio de maniobra. Si el fuego del vínculo se apaga, no soples las cenizas intentando reavivarlo por la fuerza, busca tu propia luz. Enfócate en tu misión. El soberano que tiene un imperio que construir no tiene tiempo para llorar en los portales de quienes no quieren recibirlo. La disciplina es el antídoto contra la ansiedad. Cuando te enfocas en el entrenamiento, en el estudio y en la expansión de tu legado, la desesperación pierde su combustible. La mente no puede habitar dos estados al mismo tiempo, o estás enfocado en tu excelencia, arete, o estás enfocado en tu miseria. Elige el mando. Este capítulo exige la renuncia definitiva a la victimización. El mundo no te debe una explicación, ni una mirada, ni un lugar en su mesa. El logos opera según leyes universales, no según tus deseos personales. Aceptar esto es alcanzar la paz definitiva. El silencio ajeno es un recordatorio de que eres un ser individual, una mónada espiritual que debe aprender a brillar con luz propia. No busques señales, no busques cierres emocionales, no busques justicia externa. La única justicia que importa es la que te haces a ti mismo al no permitir que tu espíritu se degrade en la mendicidad de afecto. El invicto se mantiene firme mientras las sombras fluctúan. Sabe que las personas van y vienen como las nubes en el cielo, pero la montaña que es su carácter permanece inamovible. Finalmente, entiende que el silencio del universo o de los demás es a menudo el espacio necesario para que tu propia voz de mando recupere su autoridad. La ataraxia te permite escuchar lo que el ruido del apego ocultaba. Al apagar el incendio de la desesperación, recuperas la claridad para ver el camino que tienes por delante. Ya no eres un náufrago gritando por rescate, eres el capitán que ha decidido que no necesita que lo rescaten porque él mismo es su propia tierra firme. Has ganado la batalla más difícil, la batalla contra tu propia ansiedad. Ahora, con la mente clara y el pulso firme, puedes decidir tu siguiente movimiento no por necesidad, sino por voluntad soberana. Escribe, ataraxia, en los comentarios si hoy decides apagar el ruido interno y recuperar la paz de tu imperio. Mantente invicto. Llega un momento en que la ciudadela debe abrir sus puertas, no para rendirse, sino para imponer orden. El sexto arquetipo del mando es la justicia, entendida no como un reclamo emocional, sino como el alineamiento de tus palabras con la verdad y la razón, logos. El hombre dócil,
ante el silencio ajeno, oscila entre el mutismo resentido y la explosión verbal. Pero el soberano sabe que su palabra es un decreto, no se malgasta en súplicas ni se ensucia con insultos. La comunicación estoica es quirúrgica, busca la claridad, no el desahogo. Si alguien se ha distanciado de ti y la situación requiere una resolución, debes actuar desde la rectitud, sin esperar un resultado específico y sin permitir que la indiferencia del otro corrompa tu serenidad. La confrontación reactiva es el lenguaje de los débiles. Cuando gritas o culpas, estás admitiendo que el otro tiene poder sobre tu estado emocional. El estoicismo te enseña la paresia, hablar con franqueza y valor, pero bajo el mando de la razón. Si decides romper el silencio, hazlo desde la jurisdicción del yo. No digas, me hace sentir mal cuando me ignoras, eso es entregar tu cetro. Di, he notado una distancia en nuestra interacción. Mi tiempo y mi energía están dedicados al orden. Si esta conexión no suma a ese propósito, mi camino sigue adelante solo. Esta es la voz de un soberano. Estás estableciendo un límite, no pidiendo una limosna. Estás definiendo la realidad de tu imperio, no rogando por un lugar en el de alguien más. Carl Jung advertía que tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Aplicado a la comunicación, esto significa que antes de hablar con el otro, debes haber tenido un diálogo honesto con tu sombra. ¿Buscas la verdad o buscas validación? Si buscas validación, cualquier respuesta del otro te herirá. Si buscas la verdad, cualquier respuesta, incluso el silencio continuado, es una información útil para tu toma de decisiones. La justicia estoica consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, y a ti te corresponde el respeto absoluto a tu propia dignidad. Si la otra persona no es capaz de responder con la misma altura racional, entonces el silencio de ellos deja de ser un problema para convertirse en una respuesta definitiva. No son aptos para habitar tu ciudadela. La comunicación del logos también implica saber cuándo el silencio es la respuesta más justa. No toda ausencia merece una explicación y no todo desplante merece una réplica. El soberano sabe que su energía es finita y no la desperdicia en causas perdidas o en personas que habitan en el caos emocional. Existe una forma de comunicación no verbal que es mucho más potente que cualquier discurso: el retiro digno. Si has expresado tu posición con justicia y no hay eco, tu trabajo ha terminado. Has cumplido con la ley de tu propia naturaleza. El resto es ruido externo que no debe penetrar tus murallas. La paz interior empieza cuando dejas de intentar ganar discusiones con personas que no están dispuestas a actuar con integridad. Este capítulo te exige asesinar la esperanza de ser comprendido por todos. El dócil necesita que los demás entiendan su punto de vista para sentirse tranquilo. El soberano se siente tranquilo porque él entiende su propio punto de vista. La justicia no es obtener una disculpa, es actuar de manera que tú no tengas que disculparte ante tu propia conciencia. Al comunicarte desde el logos, eliminas la carga emocional del conflicto. Ya no hay ganadores o perdedores, solo hay claridad u oscuridad. Si el vínculo se restaura bajo términos de respeto, el imperio se expande. Si el vínculo se rompe, el imperio se purifica. En ambos casos, el soberano gana porque su integridad permanece intacta. Finalmente, entiende que el silencio también es una herramienta de mando. A veces, la mayor lección de justicia que puedes dar es retirar tu presencia de donde no es valorada. No lo hagas con ira. Hazlo con la frialdad de quien retira una inversión de un mercado que ya no es rentable. Tu atención es el capital más valioso de tu vida, no la regales a quien la trata como basura. La comunicación soberana es el arte de decir lo suficiente para mantener el orden, pero nunca tanto como para perder tu misterio o tu poder. Has dejado de ser un satélite pidiendo señales. Ahora eres el centro de mando que decide quién entra y quién se queda fuera de la ciudadela. Escribe, justicia, en los comentarios si hoy decides hablar desde la razón y dejar de mendigar explicaciones. Mantente invicto. Existe una dignidad suprema y casi aterradora en el hombre que sabe cuándo retirarse. El séptimo arquetipo del mando es la ley del retiro heroico, el principio que establece que lo que tiene peso propio atrae, mientras que lo que es ligero, ansioso y reactivo, se dispersa y se pierde. En la dinámica de las relaciones humanas, la mayoría vive en una persecución eterna. Corren tras la aprobación, tras el mensaje que no llega, tras la mirada que se desvía.
Pero el soberano entiende que el respeto no es algo que se pide, se exige o se mendiga. El respeto es algo que se emana como una frecuencia natural desde la ciudadela. Si alguien ha decidido ignorarte o distanciarse, el acto más estoico y poderoso que puedes realizar no es intentar recuperarlos, sino olvidar que su validación era necesaria para tu existencia. La búsqueda constante de atención es una forma de esclavitud voluntaria que el estoicismo llama prospateia o apego desordenado. Al perseguir a quien se aleja, estás enviando un mensaje al universo y a tu propio inconsciente: tú eres más valioso que yo, y mi paz depende de tu regreso. Este es el fin de tu soberanía. El invicto, en cambio, aplica la indiferencia racional. No se trata de un odio reactivo. El odio es solo el reverso de la obsesión, sino de una desidentificación total. Al retirar tu energía psíquica de la otra persona, cortas los hilos que te hacían bailar al son de sus caprichos. Te conviertes en el río que fluye impasible, sin preocuparse por si las piedras en la orilla lo miran o no. Esta autarquía genera un respeto instintivo porque demuestra que tu felicidad es autosuficiente y que no estás en venta. Carl Jung hablaba del peligro de proyectar nuestra ánima o nuestra necesidad de completitud en los demás. Cuando persigues, estás tratando de recuperar una parte de ti mismo que pusiste en manos ajenas. El retiro heroico es el acto de reclamar esa proyección. Es decir, todo lo que buscaba en ti, ya lo poseo en mi imperio. Esta soberanía emocional es lo que el mundo moderno ha olvidado. Vivimos en una cultura de likes y gratificación instantánea donde el silencio se percibe como un vacío insoportable. Para el soberano, el silencio es su hábitat natural. El retiro no es una derrota, es el posicionamiento estratégico de quien sabe que su tiempo y su atención son los activos más caros de su vida y no los gastará en malas inversiones emocionales. El respeto se gana en la ausencia, no en la insistencia. Cuando dejas de estar disponible para quien no te valora, creas un vacío de poder que obliga a la realidad a reorganizarse. Pero no te retires esperando que el otro regrese, retírate para que tú regreses a ti mismo. Si el otro vuelve, lo hará bajo una nueva jerarquía donde tú eres el centro de tu propia órbita. Si no vuelve, te habrás ahorrado años de mediocridad y servidumbre. El hombre que se atreve a no perseguir es el único que está realmente preparado para liderar, porque su lealtad principal es hacia la verdad y la virtud, no hacia las personalidades volátiles. El imperium de la mente no admite súplicas, solo admite decretos de voluntad firme. Practica el retiro no con amargura, sino con la elegancia de un emperador que abandona una provincia que ya no es fértil. No mandes ese último mensaje, no revises sus redes sociales buscando rastros de su vida, no hables de ellos con terceros. Esas son fugas de energía que debilitan tus murallas. La verdadera prueba de tu carácter es lo que haces con tu mente cuando nadie te mira y cuando nadie te aplaude. Si puedes mantener tu rutina de excelencia, tu disciplina física y tu paz mental en medio de la indiferencia absoluta del mundo, entonces has alcanzado la invulnerabilidad. El respeto que los demás te tengan será solo un eco del respeto inquebrantable que te tienes a ti mismo. Finalmente, entiende que el retiro heroico es el preámbulo de tu nueva libertad. Al soltar la necesidad de ser visto, tus ojos se aclaran para ver las oportunidades que antes el apego ocultaba. Ya no eres un rehén del destino de otros, eres el arquitecto de tu propia historia. La ley es simple: lo que es para ti, llegará sin que tengas que degradarte; lo que no es para ti, se irá por mucho que intentes encadenarlo. Acepta este flujo con la serenidad del sabio. Has dejado de correr. Te has detenido en tu trono. Y en esa quietud soberana, el mundo empieza a girar a tu favor. Escribe "retiro" en los comentarios si hoy decides dejar de perseguir y reclamar el mando de tu propia dignidad. Mantente invicto. Has recorrido el sendero del fuego. Has pasado por el silencio, la duda, la soledad y la tentación de la súplica. Has aprendido que la indiferencia ajena no es un muro,
sino un espejo que te devuelve tu propia imagen para que decidas quién vas a ser cuando no haya nadie para aplaudirte. Llegamos al final del proceso de individuación, la apoteosis. En la filosofía estoica, este es el estado del sabio, aquel cuya voluntad, proairesis, ha alcanzado tal nivel de pureza que ya no hay distinción entre sus principios y sus actos. En la psicología de Jung, es la realización del self, la unión de todos los arquetipos bajo un solo mando centralizado. Has dejado de ser un conjunto de fragmentos que reaccionan al mundo para convertirte en una unidad inquebrantable. La apoteosis no significa que te hayas vuelto insensible o que hayas dejado de ser humano, significa que has alcanzado la integridad. El hombre dócil es una marioneta de las circunstancias. Si lo aman, brilla, si lo ignoran, se apaga. El invicto, en cambio, es una fuente de luz autónoma. La distancia de los demás ya no es un evento que te sucede, es simplemente un dato de la realidad que procesas con la frialdad de la razón y la calidez de la sabiduría. Has comprendido la verdad definitiva del imperio, nada externo puede tocar la ciudadela de tu mente a menos que tú le abras la puerta. Si alguien se va, tu integridad permanece, si alguien te ignora, tu valor sigue intacto. Has asesinado la necesidad de validación, y al hacerlo, has nacido a la verdadera libertad. Este estado final le exige la transmutación total de tu mirada. Ya no ves la soledad como una carencia, sino como el espacio sagrado de la soberanía. La soledad es el laboratorio del rey. Jung explicaba que la individuación nos separa de la masa dócil para devolvernos al mundo como individuos completos, capaces de servir sin depender. Para el soberano estoico, esto se traduce en el fin del conflicto interno. Ya no luchas contra tus emociones, las gobiernas. El guerrero, el rey, el mago y el sabio ahora operan en perfecta sincronía. Cuando alguien te ignora, el guerrero no ataca, el mago no sobreanaliza y el rey no se humilla. Simplemente, el sabio observa, acepta y el imperio sigue su marcha hacia la excelencia. La apoteosis es también el reconocimiento de tu propia mortalidad y trascendencia. Al integrar la brevedad de la vida, entiendes que gastar un solo segundo en el lamento por la ausencia ajena es un sacrilegio contra el tiempo. El invicto habita el presente con una intensidad absoluta. Cada acción, cada pensamiento y cada palabra son decretos de su voluntad. Ya no buscas que la vida sea fácil, buscas que tu carácter sea fuerte. Has dejado de pedirle al universo que te dé señales y has empezado a ser tú la señal para los demás. Tu sola presencia, serena y autárquica, se convierte en un faro para aquellos que todavía naufragan en el mar de la opinión pública. El camino del dragón estoico termina aquí, pero tu vida como soberano apenas comienza. La filosofía ha dejado de ser un conjunto de frases en una pantalla para convertirse en la arquitectura misma de tu alma. Ya no necesitas este manual, porque tú eres el manual. Has limpiado el templo, has afilado el acero y has aceptado el mando. Ahora, sal al mundo y actúa no como quien busca algo, sino como quien ya lo tiene todo dentro. El cambio no está en lo que el mundo te da, sino en lo que el mundo ya no puede quitarte. La verdadera victoria sobre la indiferencia de los demás es que ya no necesitas su atención para saber que eres un dios en tu propio universo. Has completado el protocolo. Mira tu reflejo, la mirada es firme, el pulso es lento, la mente es un océano en calma. Has pasado la prueba silenciosa. Has restaurado tu imperio. Has despertado al rey. El silencio del mundo ha sido el útero de tu grandeza. A partir de hoy, camina con la certeza de quien sabe que, pase lo que pase, él siempre se tendrá a sí mismo, y eso es más que suficiente para conquistar la eternidad. Escribe, invicto, en los comentarios para sellar tu soberanía eterna y reclama tu trono en la jerarquía del espíritu. El imperio ha comenzado. Mantente invicto.